En este video vamos a explorar los métodos más importantes para encontrar las raíces de una función, desde los más básicos hasta el poderoso método de Newton-Raphson. Si alguna vez te has preguntado cómo resolver cuando nuestra función f de x es igual a 0, cuando una solución analítica no es posible, este es tu video. Primero que nada, ¿qué son las raíces de una función? Primero repasemos rápidamente qué es una raíz de una función. Matemáticamente, una raíz es un valor x donde nuestra f de x pues es igual a 0. Visualmente es el punto donde la gráfica de la función corta el eje de las abscisas o en este caso el eje x, como gusten llamarle. Encontrar raíces es crucial en muchas áreas como la física, la ingeniería y la economía. Por ejemplo, para encontrar el punto de equilibrio en economía, resolver ecuaciones de movimiento en física o incluso para optimizar funciones. Aunque algunas funciones permiten encontrar raíces de manera analítica, muchas otras requieren métodos numéricos. Hoy nos centraremos en varios métodos numéricos efectivos para funciones de clase C1, es decir, funciones continuas con derivadas continuas. Vamos a revisar primero varios métodos. El método de la bisección, que es aparte del de la secante, la falsa posición y el más poderoso de todos, que es el método de Newton-Raphson. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas, así que los compararemos para que puedas elegir el que mejor se adecue a tus necesidades. Primero empecemos con el método de la bisección. Este es uno de los métodos más simples y robustos. Se basa en el teorema del valor intermedio. Si una función f es continua en el intervalo cerrado AB y f de A y f de B tienen signos opuestos, entonces hay al menos una raíz en este intervalo. En sí, su función es de que divides el intervalo a la mitad, calculas el valor de la función en el punto medio y decides en qué subintervalo está la raíz. Repites este proceso hasta que el intervalo sea lo suficientemente pequeño. Por ejemplo, si tienes una función que cambia de signo entre 1 y 2, divides a la mitad para obtener 1.5. Evalúas tu función en 1.5 y decides si la raíz está entre 1 y 1.5 o entre 1.5 y 2. En cuanto al método de la secante, el método de la secante es muy similar al método de Newton-Raphson, pero no requiere el cálculo de la derivada. En lugar de usar la tangente, usa la recta secante que pasa por dos puntos. Para poder hacerlo tienes que comenzar con dos puntos, a los cuales llamaremos x de 0 y x de 1, y luego trazas la recta secante a través de esos puntos. La intersección de esta recta con el eje x nos da la siguiente aproximación de la raíz. Repites el proceso usando los puntos más recientes. La fórmula es x de n más 1 es igual a nuestra x de n menos la función evaluada en x de n y todo eso lo vamos a multiplicar por x de n menos x de n menos 1 sobre nuestra función otra vez evaluada en xn menos la función evaluada en xn menos 1. Justamente, ¿no? La ventaja principal es que no necesitas la derivada de la función. Sin embargo, puede ser menos estable que del método que vamos a hablar en estos momentos. Y obviamente la desventaja es de que la convergencia no siempre está garantizada y es menos estable. Ok, antes de pasar al tema principal, creo que es importante mencionar el método de la falsa posición. El método de la falsa posición es una mejora del método de la secante. La idea es mantener el intervalo donde la función cambia de signo. Usas la misma fórmula que el método de la secante, pero siempre mantienes un intervalo donde haya una raíz. ¿Cómo funciona? Pues es fácil. Comienzas con dos puntos, los cuales van a ser A y B, donde f de A y f de B también tienen signos opuestos. Calculas la intersección de la recta secante igual que antes y eliges el nuevo intervalo manteniendo el cambio de signo. Nuestra fórmula, como ahí aparece, es de que x de n más 1 va a ser igual a b menos nuestra función de b
y eso lo vamos a multiplicar menos la diferencia o la resta de b menos a, y todo eso lo vamos a dividir entre la resta de la función evaluada en b menos la función evaluada en a. La ventaja es de que pues es más estable que la secante, ya que siempre reduce el intervalo donde está la raíz, pero puede ser más lento en la convergencia. Y obviamente, como lo notamos, tampoco requiere derivadas. Ok, pasando ahora sí al método de Newton-Raphson, es uno de los métodos iterativos más rápidos para encontrar raíces. Este método utiliza la derivada de la función para encontrar la raíz de manera eficiente. Igual, ¿cómo funciona? Pues en sí, el método comienza con una aproximación inicial en x sub 0. Traza la tangente a la curva en este punto y encuentra la intersección con el eje x. Esta intersección se convierte en la siguiente aproximación. Matemáticamente se expresa como x de n más 1 igual a xn menos nuestra función evaluada en x de n dividida por la primera derivada de la función de xn. La fórmula proviene de la aproximación lineal de la función utilizando la serie de Taylor. Esta es utilizando la primera derivada para acercarse más rápidamente a la matriz. A la raíz. Este método converge cuadráticamente, lo que significa que se acerca a la raíz muy rápidamente, siempre que la función sea suave y la estimación inicial esté cerca de la raíz. Como ventaja, pues claro, es muy rápida y eficiente. Sin embargo, pues requiere el cálculo de la derivada y una buena estimación inicial. Si la derivada es cero o pequeña, puede divergir. Pasemos con un ejemplo. Vamos a verlo en acción tomando nuestra función x al cuadrado menos 2, que obviamente es la raíz cuadrada de 2. Primero vamos a obtener nuestra derivada. Derivando claramente nos sale que es 2x menos 0, ¿no? Porque la derivada de una constante pues siempre va a ser 0. Ya en nuestra fórmula iterativa vamos entonces a poner que xn más 1 es igual a nuestro xn menos la división de xn al cuadrado menos 2 sobre 2xn, con una aproximación inicial de 1. Entonces tenemos que x1 es igual a 1 menos la división de 1 al cuadrado menos 2 sobre la multiplicación de 2 por 1, lo cual nos da pues 1.5. Nuestro x2 va a ser igual a 1.5 menos 1.5 al cuadrado menos 2 sobre 2 multiplicado por 1.5. Esto da una aproximación de 1.4167. Y obviamente ya después x3 va a ser justamente nuestro valor que nos dio en x2 y que está justamente pues muy cercano a raíz de 2. Si se dan cuenta, es lo mismo que como que teníamos acá arriba. En cuestión de otros métodos, también tenemos pues el método de la iteración del punto fijo, que más que nada requiere reformular la ecuación f de x igual a 0 como x, tomándola como otra función que sería nuestra g de x, aunque la convergencia va a depender de cuál sea la función g y cuál sea contractiva. El método de Müller es un método interactivo que utiliza la parábola para aproximar la raíz. Utilizando la función es útil cuando la función es difícil de diferenciar. En conclusión, hemos descubierto 4 métodos un poco más a fondo, que es el de la bisección, la secante, falsa posición y el de Newton-Raphson. Cada uno tiene sus propias ventajas y desventajas. El método de Newton es el más rápido si tienes una buena aproximación inicial y la derivada de la función, mientras que métodos como la bisección son más lentos pero muy robustos. En sí, puedes usar la bisección cuando necesites robustez y no te importa la velocidad. Pero, por ejemplo, puedes usar el del Newton cuando necesitas rapidez y tienes una buena aproximación inicial. La secante y la falsa posición son buenos compromisos cuando no quieres calcular derivadas. Para concluir, pues tenemos aquí abajo nuestro código, que justamente lo que tratamos de hacer en él pues es resolver pues ciertos ejercicios con el método de Newton-Raphson. Este código fue hecho en C++.
En primero tenemos que definir, pues ya de acuerdo al lenguaje, la definición del método, que justamente aquí está. Después tenemos que como que justamente hacer primero la función 1, después le sacamos la derivada, checamos todo lo necesario, sacamos lo de la fórmula y pues justamente, ¿no? Después la función 2, la función 3 y así nos vamos. Entonces, ya después el profesor pues nos dio 3 funciones que tenemos que checar en el código, que si ya lo ejecutamos, esperamos a que claramente se ejecute y nos da justamente que la función es x elevada a la 7 por 3x elevada a la 6 más 5x elevada a la 4 y en sí lo que el profesor nos pidió. Y nos comenta también que la raíz encontrada del primer ejercicio es en x igual cuando es 1.08721. Después de las 4 iteraciones, como nos damos cuenta, pues también nos da cuántas veces tuvimos que iterar pues nuestra función original, sacar las derivadas y realizar tanto la multiplicación como la división de los términos para poder sacarlo. Nuestra función g de x, que en este caso es nuestro segundo ejercicio, es la de e elevada a la menos x al cuadrado y nos da que la raíz encontrada pues es en 0.611 después de 5 iteraciones. Entonces la raíz aproximada pues es justamente, ¿no?, lo que acabamos de decir. Y ya para concluir, la tercera función que nos dio el profesor pues es la que conlleva el coseno de 3x. Después de 5 iteraciones nos dice que la raíz se encuentra en 0.246. Entonces, en sí, esto es todo lo que hace pues ese método. Creo que al final es un poco más sencillo si lo vemos pues en un lenguaje de programación que nos facilita pues claramente más las cosas.